¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle. Hoy vamos a hablar de ocio, cultura y temas sociales, pero en primer lugar os quiero recomendar una de las actividades que vais a poder disfrutar aquí en marzo en Albacete, de este ciclo Inusuales, que se realiza el sábado 14 de marzo en el antiguo Ayuntamiento de Albacete, actual Museo Municipal, en la Plaza Altozano, aunque hay actividades después dispersas a lo largo del año. Pero antes de hablar con los protagonistas, vamos a ver cómo nos lo contaron en rueda de prensa. Nueva edición del ciclo de literatura insólita de Albacete, que este año gira en torno al romanticismo y el mito de Frankenstein. La programación de este año gira en torno al movimiento romántico y a los orígenes de la literatura insólita moderna, con una mirada especial al nacimiento del mito de Frankenstein. Es un espacio de encuentro en el que la literatura se permite salir de los márgenes habituales para el diálogo con lo extraño, lo inesperado. El próximo 14 de marzo en el Museo Municipal este ciclo inusual trae a la capital charlas, encuentros literarios y hasta un relato dramatizado a cargo de Frutos Soriano con texto de Edgar Allan Poe. También queremos ir incorporando a estas grandes figuras, pues escritores y escritoras de la provincia. En este caso, pues Frutos Soriano es uno de ellos. Y el plato fuerte va a ser la presencia de Cristina Fernández Cubas, que estará presentada por la escritora Gemma Solsona. Cristina Fernández Cubas, para quien no la conozca, es posiblemente la figura más importante dentro de la literatura fantástica en España. Vamos a tener el privilegio de contar con un Premio Nacional de las Letras y Premio Nacional de Narrativa. Además, estas veladas inusuales se extienden más allá de las jornadas con citas programadas a lo largo de todo el año en diferentes espacios, desde microteatros hasta rutas por la ciudad. Hemos preparado una ruta por el Albacete más misterioso con dos grandes investigadores, Fernando Rosillo y José Martínez, eso también otro de los atractivos de esta propuesta. Y finalmente vamos a cerrar, como ya viene siendo tradición, con la Noche de Ánimas, que representamos en EA Teatro, en este caso será en octubre. Pueden consultar toda la programación en sus redes sociales y página web municipal. Bueno, pues esto es solo un aperitivo de lo que vais a poder ver en este encuentro sobre literatura insólita, inusuales, y tenemos aquí a dos de los protagonistas. A Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana Martínez. ¿Qué tal? Muy bien. Que además que también es escritora y eso, vamos, para mí es una de las mejores del Albacete, no porque esté aquí, lo digo siempre y me da igual lo que digáis. Y después tenemos a Pedro Tornero. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, Que, bueno, es pintor, ¿no? Y es uno de los protagonistas de estos encuentros inusuales que se realizan a lo largo del año, que él empieza el 3 de marzo. Pero este encuentro de literatura insólita pues se celebra, como decía, el 14 de marzo en el antiguo Ayuntamiento de Albacete, en el Museo Municipal. Y yo, de verdad, eres una de las organizadoras, Ana, pero no entiendo por qué tú no formas parte de este certamen, de este encuentro, con las historias tan chulas que cuentas. De ahí que eres para mí una de las mejores escritoras de Albacete, en cuanto a lo fantástico, a lo terrorífico, Sí. a lo paranormal, no sé. Siempre del lado del oscuro. Claro. Pero bueno, este año no me ha tocado a mí salir. El año que viene. El año que viene. Pero bueno, 14 de marzo, Sí. Este año nos lo han adelantado. ¿Cuál es la temática? La temática este año nos centramos en el romanticismo, en el movimiento romántico, haciendo, bueno, especial hincapié en la reunión de la Villa Diodati, que tuvo lugar en 1816, que fue el momento en el cual nació una de las grandes figuras de la literatura fantástica, que es el monstruo de Frankenstein, de la mano de Mary Shelley. Entonces, en torno a esta reunión en la Villa Diodati, el movimiento romántico, pues hemos organizado lo que es el ciclo del 14 de marzo, sábado, en el Museo Municipal, de 10:30 a 9, pues una serie de charlas que, si quieres, te cuento un poquito resumidamente. Sí, claro, me gustaría saber, y la gente también, aunque Eduardo ha destacado algunos de los nombres, Sí. Me gustaría que me comentases pues cuáles son las personas, los ponentes de las charlas. Tenemos ponentes muy interesantes, expertos en literatura de este periodo, y literatura insólita y fantástica, y se va a abrir la charla tras la sesión inaugural a las 11
con el profesor Antonio Ballesteros, que ya ha estado con nosotros otras veces, porque es el mayor experto en vampirismo y en monstruosidad que tenemos, con una charla que lleva por título Frankenstein, origen romántico de un mito universal, donde va a poner el foco en ese nacimiento del monstruo y lo que significa, ¿no?, Frankenstein. Luego tenemos la visita de Pere Parramon, que viene de Gerona, también profesor de la universidad, para dar una charla interesantísima. Además acaba de sacar un libro ahora sobre este tema, que son los abismos románticos del arte fantástico. Cómo lo fantástico aparece en la pintura romántica. Y bueno, pues ella contará. Luego nos vamos a comer tranquilamente. ¿Hay comida terrorífica? Hombre, todo lo que hacemos es terrorífico. Entonces hay comida terrorífica. Nada, por si hay para comer sesos. Hombre, hay gente que viene de fuera y le ponemos oreja y ya se espeluznan. Bueno, yo no soy de Albacete, pero la primera vez que vine por Albacete, oreja, dije, ¿esto? ¿Oreja? Entonces hay que... ¿Y rabo de cerdo? Bueno, que se come en toda España, pero aquí en Albacete, en Castilla-La Mancha, pues es algo más típico. Les vamos a poner las dos cosas, sin duda. Y luego por la tarde, ya después del espeluznamiento de la comida, empieza también fuerte la tarde con la profesora Laura Blázquez para presentar un ensayo que se titula La Hungría de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, sobre vampirismo, sobre... Que Europa del Este tiene mucho que contar, maravilloso. Y luego nuestro punto fuerte, que en la rueda de prensa adelantaba Eduardo, que es la visita de Cristina Fernández Cubas, Premio Nacional de las Letras, que va a presentar su último libro, que es Lo que no se ve, en Tusquets. La presentará Gemma Solsona. Y luego ya termina la cosa con ya culmina ahí en alto con la grabación del Dragón Invisible de Jesús Ortega, de Radio Castilla-La Mancha, donde va a participar el profesor e investigador escritor David Roas, y también repite Antonio Ballesteros, porque tratarán sobre la reunión de Villa Diodati, y cuando Polidori escribe el vampiro, cuando Mary Shelley se le ocurre la idea, bueno, profundizando un poquito ahí en otros aspectos que no se han tocado en la primera charla. Y además con el relato dramatizado de José Zafrilla. Ya siempre es tradición terminar con un relato dramatizado, que este año lo va a hacer José Zafrilla, un texto de Frutos Soriano, basado en Poe. Oye, Ana, la portada, me gustaría destacar... Maravillosa. Yo, mira, las portadas de Inusual del ciclo siempre son una pasada. Sí. ¿Quién las hace? No sé si es la misma fotógrafa. Es la misma fotógrafa. Esto es una, bueno, pues una fantasía en torno al sueño de la razón produce monstruos de Goya, la visión albaceteña, ¿no?, del cuadro. Y es obra de Rosa Aguilera, que es la que se ha encargado todos los años de los carteles. Y además también tenemos pues este encuentro de literatura insólita, se expande a lo largo del año con las veladas, ¿no? Que ahí forma parte Pedro Tornero, que empezamos con Pedro. Claro, tenemos la exposición de Pedro Tornero, él nos habla. El 3 de marzo. El 3 de marzo. ¿Dónde? Pedro. En la biblioteca, que está situada en Simón Abril. En el Paseo Simón Abril, en la antigua comisaría, ¿no? La antigua comisaría, Mira, todo el mundo lo conoce así. Pedro, bueno, y Ana también. El otro día estuve allí abajo en una exposición y creo que el espacio está muy chulo. Es muy bonita. Está muy chulo. A lo mejor está escondido, eso sí, pero el espacio está muy guay, muy bien iluminado. Pero está muy bien que se hagan estas cosas. Está un poco escondido y eso también le da cierto encanto. Sí, es cierto, porque claro, de lo que se trata. Y además así la gente también se acostumbra a que está ese espacio ahí. Y no está mal porque tienen allí en el Paseo de Simón Abril, en la biblioteca, abajo que está la sala de exposiciones, tiene una sala como de conferencias pequeñita, que si te animas, Pedro, yo lanzo una idea. Está habilitada ahí, ¿no? Si quieres ahí dar alguna charlica sobre la exposición de pintura, pues oye. Pero la exposición de pintura, Pedro, va sobre parasomnias. Sí. Yo sé lo que es, pero realmente cuando lo he leído no sabía cuál era el significado. Ha sido después al descubrirlo. ¿Qué son las parasomnias? Bueno, cualquier actividad, en realidad, cualquier actividad que se salga de lo que la medicina dice que es lo normal en el sueño.
Es decir, las pesadillas mismamente son parasomnias ya, y son imágenes de pesadillas, alucinaciones y esos recursos narrativos que nos dan durante el sueño, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas de las pinturas que se van a poder ver en la exposición. ¿Todo esto sale de tu subconsciente? Espero no lo sé, que sí, ¿eh? Espero que sí. ¿O ha sido tu inspiración cuando te has enfrentado al lienzo o ha sido en plan, Espero oye, que sí. esto? Mira, es una ocasión especial y es una exposición especial y te explico por qué. Tenemos asumido, por ejemplo, que podemos ir al cine Sí. a ver cine de terror. Y además lo disfrutamos, ¿no? Porque ese subidón que te da de adrenalina también ocurre con la literatura de terror. Voy a leerme este libro de terror, lo voy a pasar fatal, pero no puedo parar de disfrutarlo. Sin embargo, en las artes plásticas es más difícil encontrar un espacio donde mostrar este tipo de arte. En primer lugar, porque las galerías, claro, quieren vender. ¿Cómo vas a vender una cosa tan macabra? Entonces, no te dejan. Las instituciones tampoco se prestan mucho. Entonces hay que buscar siempre una excusa, un contexto, y el ciclo inusual ha sido idóneo, ¿no? Ha sido como el marco perfecto para animarme a exponer. Además llevo mucho tiempo sin exponer en Albacete, así que después de muchos años vengo con algo que quería hacer. Siempre, cuando pintas siempre es sobre... Pues demonios, casi siempre sí, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro. Hay gente que quiere que ese monstruo se quede ahí dormido, pero a mí me gusta asomarme un poco al abismo a ver qué me encuentro allí. Además que haya, bueno, particularmente hay una que evidentemente da miedo, pero me ha provocado un poco de risa porque son demonios que están haciendo pis. Bueno, en fin, hay unos cerdetes y demás, todo parece feliz, pero dentro de la felicidad está lo macabro también. Eso es lo más inquietante, ¿no? Cuando lo cotidiano, eso es Heimlich, ¿no? Decía Freud, cuando lo cotidiano, en el seno de lo cotidiano algo se vuelve extraño, es lo que más miedo nos produce. ¿Qué es lo que más miedo te produce Ana y Pedro? Venga. Que, uy, Pedro me mira diciendo, a mí ya no me produce miedo nada, he visto tantas cosas en la vida que ya no me produce miedo nada. En realidad la vida cotidiana es lo que más miedo me produce, por eso o sea, bajar a hacer la compra a veces es terrorífico, cosas así. Sí, es cierto. O coger el coche, y yo qué sé, cualquier cosa de estas es mucho más terrorífico que a lo mejor una pesadilla. Ana, tú... A mí, las cucarachas. Que son muy de la vida cotidiana también. También, o sea, sí, yo claro. puedo ver una niña fantasmal salir de un pozo y atravesar la televisión e ir a por ti, pero una cucaracha no. Ya. A mí que no me pongan una cucaracha correteando, eso no. El negro tiene que estar, formar parte a la hora de hacer este tipo el de negro es pintura. imprescindible. Tú piensas en las pinturas negras de Goya, las pinturas negras de José Gutiérrez Solana. Sin negro no, es una característica también como muy española, ¿no? Muy profunda nuestra, lo del negro. Tiene que haber negro, si no nadie se toma en serio que eso pueda causar ningún tipo de miedo. Bueno, sí, tienes razón. Y en cuanto a las cabras, ¿tienes alguna predilección por las cabras? Pues Lo digo más que nada porque hay algunas de las sí, es un poco pinturas... fetiche, ¿no? Porque los esqueletos de cabra también son muy de aquí, de La Mancha. Nos los encontramos en los páramos, desiertos, en el campo abierto. Y esa sensación que te produce algo muerto, inerte, que de repente en las pesadillas lo ves como algo vivo, ¿no? Es bastante terrorífico también. Ana, ¿cómo calificarías la exposición de Pedro Tornero? A mí me parece maravillosa. Maravillosa es, pero ¿Qué vas a cuéntame. ¿Qué vas a decir de Pedro? ¿Qué vas a decir, por favor? Maravillosa en el sentido... pues Yo eso, creo, ¿no? mira, Que yo muy... creo que, perdón que te interrumpa, que inusual, bueno, todo lo que significa las actividades, ¿no?, del 14 de marzo y después todas las que se van a hacer el resto del año, creo que es algo que necesita Albacete. Yo creo que sí. Creo que Albacete está huérfana de este género y Albacete da mucho de sí para hablar sobre ello. Sí, sí, sí. Y yo creo que la gente... de verdad, el 14 de marzo estáis todos invitados y el resto de actividades, el 4 de marzo, el 3 de marzo, el martes 3 de marzo a la exposición de Pedro Tornero en la antigua comisaría de policía en el Paseo Simón Abril, pero es que creo que es un ciclo de actividades que se presta mucho que se dé aquí en Albacete. Claro, y que estamos tocando un tema que normalmente, pues, como ha dicho Pedro... Que lo tenemos, que parece tabú, pero que no es tabú, que está presente. Y que forma parte del mapa de la realidad. Claro. O sea, siempre nos fijamos en la parte bonita, en la parte optimista, a lo mejor pero nunca nadie mira el lado oscuro. Pues hay que empezar a mirar el lado oscuro y me parece una exposición... Claro. Pues que está poniendo foco en esas partes de pesadilla, en ese lado
terrible que tenemos todos dentro. Es que ¿quién no tiene pesadillas, por favor? No, claro, que mucha gente, porque él ha plasmado las suyas, pero mucha gente puede verse ahí reconocido. Últimamente tengo pesadillas y a las 5:30, os lo juro, A las 5:30. que a las 5:30 me despierto y no puedo dormir por las pesadillas. Me desvelo, pero es que es a las 5:30, es acojonante. Pues eso a lo mejor tiene algún Mira a ver qué cenas. símbolo. ¿Qué ceno? Mira, a Si ver te qué digo que cenas. cené anoche, me despierta últimamente. Vale, pues muchísimas gracias. Yo invito a todo el mundo que el 3 El 3. de marzo, ¿a qué hora, Pedro? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, en la antigua comisaría del Paseo Pedro Simón Abril, que es la nueva biblioteca del Parque Abelardo Sánchez, hay una sala de exposiciones estupenda que le queda como anillo al dedo a Parasomnias de Pedro Tornero. Vais a flipar con la sala y con la exposición, porque de verdad es una sala con soledad, podríamos decir, ahí con silencio, porque no hay nadie que te moleste. Y si estás solo y ves estas pinturas, estas obras de arte, ya os digo que a lo mejor echáis a correr. No, de verdad, que la vais a disfrutar. Y el 14 de marzo emplazo a todo el mundo a que vaya al antiguo Ayuntamiento de Albacete, al Museo Municipal en la Plaza Altozano, para disfrutar de este ciclo con conferenciantes que se va a hablar sobre Frankenstein y otras cosas. Pero además, antes de terminar, me gustaría destacar, Ana, para el miércoles 28 y 29 de octubre de este año. Sí. No, esta es la noche de Ánimas. la ruta de misterios, La ruta perdón, de para el misterios 5 de el 5 de junio. junio. Me gustaría destacar que la gente también se apuntase en la agenda el 5 de junio, porque hay una ruta de misterios por Albacete. Sí, sí, es que tenemos una programación brutal. Por eso lo digo, que pero no te Albacete pierdas- da mucho de sí Claro, para el tema del misterio. porque tenemos la conferencia Jesús Callejo sobre misterios literarios, que Jesús Callejo el 11 de abril. ¿Y Fernando Rosillo? ¿Es enfermero? Fernando Rosillo. No, esa es la de la ruta. Ah, la ruta. Claro, tenemos la conferencia el 11 de abril. Jesús Callejo, que también es uno de los grandes del misterio. Sí. Tenemos después una velada súper reducida de gente que hay que reservar, a revueltas de las muñecas de porcelana, Qué con miedo que velas, da, en el Museo del Niño. Eso va a dar mucho miedo. ¿En el Presen- Museo del Niño? en el Museo del Eso Niño. va a dar mucho miedo. Claro, Ya te lo digo. presentando un libro de Chus Sánchez y hablando de sus experiencias fantasmales, que tiene muchas. Y luego, como decías tú, el 5 de junio, la ruta de Misterios de Albacete, con Fernando Rosillo y José Martínez, que han sido los investigadores que primero han estado investigando la Casa de la Marquesa, la Plaza de los Aparecidos de primera mano. Ellos nos van a contar sus experiencias, dándonos un paseo. Fernando Y también- Rosillo creo que estaba con Tajada Sí, también. sí. Bueno, y ya terminamos con la Noche de Ánimas. ¿Y en la Noche de junio. Ánimas? Bueno, chicos, muchísimas gracias. A ti. 3 de marzo, Pedro Tornero en la sala de exposiciones de la Biblioteca del Parque. 14 de marzo, el ciclo de conferencias, de charlas en el antiguo ayuntamiento. Misterio de lo insólito, aquí en Albacete, no os lo podéis perder.